Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la concavidad de una función. Para esta altura ya estudiamos lo que son los máximos y mínimos absolutos y los máximos y mínimos relativos de una función. Y vimos cómo se calculaban los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Ahora nos toca estudiar qué es lo que pasa con la concavidad, pero primero vamos a definirla. Entonces, para definirla vamos a decir lo siguiente. Sea f de x una función derivable en un intervalo abierto y decimos que la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre este intervalo si la derivada es creciente en el intervalo y cóncava hacia abajo en el intervalo si la derivada es decreciente en ese intervalo. Otra manera de pensar la concavidad es la siguiente. Sea f de x derivable sobre el intervalo abierto y, si la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo, entonces la gráfica de f yace sobre todas sus rectas tangentes en el intervalo. Por otro lado, si f de x es derivable en el intervalo abierto y, si la gráfica de f es cóncava hacia abajo en dicho intervalo, entonces la gráfica de f yace debajo de todas sus rectas tangentes en y. Gráficamente, la primera situación sería pensar que la gráfica de la función está toda por arriba de las rectas tangentes. ¿Sí? Las rectas tangentes acá quedan todas abajo de la función. En este caso, decimos que la función es cóncava hacia arriba y que la derivada es creciente. ¿Sí? O sea, la podemos pensar como una carita sonriente, si me dan permiso poético. Por otro lado, en la situación 2, ¿sí? La gráfica de la función está toda por abajo de las rectas tangentes. ¿Sí? En este caso decimos que es cóncava hacia abajo y que la derivada es decreciente, o sea, una carita triste. Tengamos en cuenta que una función puede ser cóncava hacia arriba y creciente, puede ser cóncava hacia abajo y creciente. De la misma manera puede ser cóncava hacia abajo y decreciente o cóncava hacia arriba y decreciente también. O sea que es muy importante no confundir concavidad de la función con crecimiento o decrecimiento. De esta manera, sea f una función que es continua en un intervalo abierto y sea c un punto en el intervalo. Si la gráfica de f tiene una recta tangente en ese punto considerado, entonces ese punto es un punto de inflexión de la gráfica si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en dicho punto, o bien si cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Vamos a ver algunos ejemplos en los gráficos de abajo. En el primer caso, en el punto considerado, ¿sí? Cambia la pendiente cambia la función de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gráfica de la función pasa de estar arriba de la pendiente a estar ahora abajo de la pendiente. ¿Sí? Lo mismo si nosotros miramos en el segundo gráfico, la función pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba porque pasa por encima de la recta tangente. ¿Sí? Otra opción es que pase de ser cóncava hacia arriba, porque ahora está encima de la pendiente de la recta tangente, a estar por abajo de la recta tangente. De esta manera, los puntos que tenemos marcados aquí, en cada uno de los tres ejemplos que consideramos, constituyen puntos de inflexión de la gráfica. Es muy importante decir que si C es un punto de inflexión de la gráfica, ¿sí? Entonces la derivada segunda en C se anula, o bien no existe la derivada segunda en C. Esta va a ser una manera que nos va a permitir identificar los puntos de inflexión de nuestros gráficos de funciones. Podemos pensar en un criterio de concavidad para nuestra función y entonces decir que si f es una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto, si la derivada segunda es positiva para todo x en el intervalo, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Mientras que si la derivada segunda para todo x en el intervalo es negativa, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Por ejemplo, para entender un poco mejor las cosas, resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a determinar los intervalos abiertos para los cuales la gráfica de esta función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, empecemos observando que la función f es continua en toda la recta real. A continuación, lo que vamos a hacer es calcular la derivada segunda de f.
Bueno, para calcular la derivada segunda de f, lo primero que hacemos es escribir f de una manera más práctica, ¿sí? Y ahora calcular la derivada primera, ¿sí? Escribimos f transformando ese cociente en una expresión con potencia. De esta manera, cuando nosotros derivemos esta función, nos va a resultar mucho más fácil aplicar regla de la cadena. Entonces, bajo el exponente, y acá me queda menos 6 por, ¿sí?, el argumento que tenemos acá sin derivar, pero derivado del exponente, ¿sí?, le resté 1 al exponente, y ahora multiplico por la derivada del argumento. La derivada de este argumento que marcamos acá es 2x. De esta manera, si hacemos las cuentas, el resultado nos queda menos 12x sobre x cuadrado más 3 todo al cuadrado. Ahora derivamos esta expresión, ¿sí? Para poder derivar esta expresión aplicamos la derivada del cociente. Al aplicar la derivada del cociente y hacer las cuentas, nos queda esta expresión de aquí abajo, ¿sí? Para poder resolver cuáles son los puntos de inflexión de la función, tenemos que hallar aquellos puntos que anulen la derivada segunda. De esta manera, igualamos a 0 la expresión que tenemos aquí para poder hallar los puntos que anulan la derivada segunda, que en este caso queda muy sencillo porque nos queda, al igualarlo a 0, solo este denominador igual a 0, y este denominador va a ser 0 cuando x valga 1 o menos 1. De esta manera, lo que nos queda hacer es definir los intervalos para estudiar la concavidad en cada intervalo. Entonces este es un intervalo, este es otro intervalo y este es otro intervalo. Los resultados los vamos a ver en la tabla que acá llama 3.26, que la voy a mostrar en la de Filmina a continuación. Y de esta manera, con los intervalos que nos quedan definidos, ¿sí?, los 3 intervalos definidos por los puntos de inflexión, buscamos en cada intervalo un valor de prueba para estudiar el signo de la derivada segunda. De esta manera, nos elegimos, por ejemplo, el valor de prueba en el primer intervalo, x igual a menos 2, al evaluar la derivada segunda nos da positivo, y entonces sabemos que la función en dicho intervalo es cóncava para arriba. En el intervalo entre menos 1 y 1 nos buscamos un valor fácil, por ejemplo, x igual a 0, evaluamos en la derivada segunda y vemos que el signo de la derivada nos queda negativa. Entonces sabemos que en el intervalo entre menos 1 y 1 la gráfica es cóncava hacia abajo, mientras que en el intervalo, ¿sí?, entre 1 e infinito la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba, porque si evaluamos la derivada segunda en x igual 2, eso nos da mayor que 0. Si graficamos aproximadamente la función, vamos a ver lo que sucede con la pendiente de la recta tangente en cada uno de los intervalos y podemos ver la concavidad región por región, ¿correcto? Y de esta manera tenemos el primer ejemplo de cómo estudiar completamente la concavidad de una función.